Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Estamos transmitiendo a través de el alumbrador cristiano y específicamente estamos en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver el subtema oír la parábola del sembrador. Ustedes recuerden que en la clase anterior les hice ver que íbamos a comenzar otro nuevo tema, y el subtema, mejor dicho, que vamos a ver ahora, oír la parábola del sembrador. O sea que yo les anuncié que en las siguientes 2 lecciones le íbamos a dedicar tiempo especial a la parábola del sembrador. De manera pues que eso es lo que el Señor nos permite, y vamos a hacerlo con la mejor sencillez que el Señor nos permita transmitir su palabra. Antes que todo, pongámonos en dirección espiritual, sobre todo a través de la oración. Padre Santo, te damos agradecimientos porque nos permites presentar de nuevo tu palabra. Gracias por ello, Señor. Gracias porque eres grandioso y podemos usar estos medios de difusión que llegan a muchos países del mundo. Gracias por la oportunidad de ser siervos tuyos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, en cuanto a esta parábola, oír la parábola del sembrador, puedo decir lo siguiente, como una parte introductoria. Al predicar un sermón o mensaje de la palabra de Dios, en unos impacta más, en otros impacta menos. La diferencia más grande puede deberse a los oyentes, es decir, puede deberse a la actitud mental, a la actitud de su corazón. El Señor Jesús enseñó una vez una parábola que recalca el papel que juegan los oyentes en el éxito del Evangelio. De manera pues que nos vamos a estar refiriendo a esta parábola del sembrador, que está comprendida en Mateo 13, en Marcos 4 y en Lucas 8, o sea, tomando en cuenta esos capítulos. Primeramente, el Señor Jesús comenzó diciendo lo siguiente. Mateo 13:3 dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Es algo muy claro cuando él dice así, de esta manera. Vamos a empezar a ver las clases de tierra. Vamos a ver primeramente la tierra junto al camino, y la veremos como una tierra endurecida. Dice Mateo 13:4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. En la Palestina de aquellos tiempos, los campos carecían de cercas que los dividieran, y en lugar de cercas eran senderos los que separaban un campo de otro. Estos senderos estaban compactados y endurecidos por los pies de los que transitaban por en medio de los campos. La semilla no podía penetrar el suelo, razón por la cual se quedaba sobre la superficie, y como resultado de ella era hollada y las aves del cielo la comían.
Esto nos lo dice Lucas 8:5. Yo le puedo decir que usted, a lo mejor que me escucha, varios hermanos y también hermanas, han crecido en el campo y entienden a qué me refiero sobre esta situación de esta clase de tierra, la tierra junto al camino, que es endurecida. Pero veamos la segunda clase de tierra, y es la tierra pedregosa. Esta tierra pedregosa es la superficial. Dice Mateo 13:5, parte de la semilla cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Esto se refiere a terrenos en los que había una capa de piedra a la cual cubría escasamente una capa de tierra. Quiero dar la aclaración que no crea que se trataba de tierra llena de piedras de diferentes tamaños, más bien era una delgada capa de tierra sobre una capa de piedra. Tales terrenos eran comunes en los campos de Palestina, como lo son en todos los países montañosos. Esta tierra era tan dura como la que estaba junto al camino, pero daba la apariencia de ser tierra buena. Mi esposa y yo hace varios años tuvimos la oportunidad de pasar muchos kilómetros por en medio de las montañas rocosas en el estado de Colorado, y creo que abarca Utah. Pero lo curioso es que en medio de estas rocas crecen pinos, pero con una altura desarrollada enormemente. Es algo realmente curioso cómo es que las piedras tienen minerales para que se pueda desarrollar la vegetación. Bueno, sigo con esta tierra que estamos analizando, la tierra pedregosa, o sea, la tierra superficial. Cuando la semilla caía sobre esta clase de tierra, ella podía penetrarla hasta cierta profundidad y las plantas comenzaban a crecer. Sin embargo, la tierra era tan superficial que las plantas no podían desarrollar un sistema radical profundo. Por eso dice aquí en Mateo, la segunda parte del versículo 5 del capítulo 13, y brotaron pronto porque no tenían profundidad de tierra. El resultado fue que dice que salió el sol, se quemaron, y porque no tenían raíz ni humedad. Y esto nos lo dice Lucas 8:6. En otras palabras, se secaron, pues, se secaron. Bueno, pasemos a la tercera clase de tierra, y es la tierra espinosa. Esta tierra espinosa es la tierra dividida. No se le olvide, la tierra espinosa es la tierra dividida. Dice Mateo 13:7, y parte de la semilla cayó entre espinos. Esta era tierra buena y rica, pero ya estaba invadida de espinos. Se ha investigado que hay 16 variedades de espinos en Palestina y que en algunas partes crecen tan densamente que es imposible para un hombre a caballo pasar por en medio de ellos. Y sobre esto quiero hablarles lo siguiente. Aquí nosotros tenemos una novela
que se llama Jaraguá, que fue escrita por el escritor salvadoreño Napoleón Rodríguez Ruiz. Y yo quiero describirles algo de ese zacate. Dice que el pasto jaraguá, entre otras especies, se caracteriza por su facilidad de adaptación, su rápido crecimiento, su resistencia a la sequía y la alta productividad de biomasa. Dice que crece en macollas largas que pueden llegar a medir hasta 3 metros de alto y tiene las características de que forma césped, presenta hojas largas. Es una novela muy bonita. Cuando uno está en edad escolar, la hacen que uno la lea, y es realmente interesante. Pero lo que quiero decir, pues, cómo es que es un zacate rústico y crece tan alto, y claro, pareciera que fuera pura maleza. Es posible que esta tierra tuviera la apariencia de ser buena, porque la parte aérea de los espinos había sido cortada, pero las raíces seguían debajo de la superficie. La semilla podía crecer en esta tierra y podía incluso desarrollar un sistema radical, pero los espinos, dice la Escritura, que nacían juntamente con este. Es decir, dice Lucas 8:7, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. El resultado de esto era que los espinos crecían y ahogaban. Las nuevas plantas, que nos dice Mateo 13:7, dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. En una siembra de maíz, los que saben de esta siembra, el suelo solo puede dar sustento a cierta cantidad de vegetación, y cada maleza viva significa que una hoja de la planta de maíz será ahogada. Por eso yo recuerdo a los tíos abuelos cuando sembraban la cosecha de maíz, cuando ya la planta había crecido unos 20 centímetros, iban y le quitaban la maleza, porque esta maleza hacía que no produjera el fruto del maíz como se debía. Entonces, los espinos no mataron las plantas, como sucedió en el caso de la tierra pedregosa. En la tierra llena de espinos, las plantas crecieron, pero fueron atrofiadas. Llegaron a dar mazorcas, pero estas no tenían grano, de modo que las plantas no dieron fruto. Por eso dice Marcos 4:7, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Bueno, pasemos a la cuarta tierra. Esta cuarta tierra es la tierra buena. Esta tierra es la tierra suelta, profunda y no contaminada. Se lo repito, la cuarta tierra es la tierra buena, es la tierra suelta, profunda y no contaminada. Pero dice que parte cayó en la buena tierra. Esto lo dice en Mateo 13:8. Esta era la tierra buena, fértil, preparada y lista para recibir la semilla. Era lo opuesto a las demás tierras.
La tierra junto al camino era dura, pero esta estaba suelta. La tierra pedregosa era superficial, mientras que esta era profunda. La tierra espinosa estaba llena de malezas, pero esta no estaba contaminada. En esta tierra la semilla podía penetrar y crecer sin interferencia. ¿Cuál era el resultado? Que la tierra, dice Mateo 13:8, daba fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Entonces vemos, después que Jesús contó la parábola, dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13:9. Recalcó que esta no era una historia para ser oída y olvidada. Estaba desafiando a sus oyentes a comprender el significado. Le repito, el Señor recalcó que esta no era una historia para ser oída y olvidada. Estaba desafiando a sus oyentes a comprender el significado. Bueno, ahora paso a la aplicación. La aplicación también la tenemos aquí en Mateo capítulo 13, Marcos capítulo 4 y Lucas capítulo 8. ¿Qué es lo que sucedió? Una vez el Señor hizo la narrativa de la parábola del sembrador. Bueno, los discípulos de Jesús se acercaron a Él preguntándole por qué hablaba por parábolas. Ahí lo dice en Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Y qué significa esta parábola? Miren lo que dice Lucas 8:9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Luego el Señor Jesucristo la explicó. Comenzó diciendo: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y esto lo dice en Mateo capítulo 13 y el versículo 18. Ahí se presenta esta situación. Antes de entrar a la explicación que Él les dio de las tierras, necesitamos tomarnos algunos momentos para referirnos a la importancia de la semilla, el sembrador y el campo. Fíjense bien, hay que referirnos a tres cosas: la importancia de la semilla, el sembrador y el campo. En primer lugar, consideremos la semilla. Jesús dijo, Lucas 8:11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. En otra versión dijo, el sembrador es el que siembra la palabra, Marcos 4:14. Entonces, en 1 Pedro 1:23, ahí se habla de que la semilla es la incorruptible palabra de Dios. Miren lo que dice el texto, versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Luego, les estoy hablando de la importancia de las semillas. Ahora les hablo del sembrador. El sembrador es el que siembra, o sea, el que propaga la palabra. Esto es el maestro o el predicador. El apóstol Pablo, refiriéndose a sus prédicas, dijo,
yo planté. Eso lo dice en 1 Corintios 3:6. Y por último, ¿qué es el campo? ¿Qué es el campo? Pues este es el corazón, o sea, la mente del hombre. Es la mente que tiene la capacidad de entender la palabra. Y Jesús explicó que la buena tierra, mire lo que dice, por ejemplo, en Lucas 8:15, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dan fruto con perseverancia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? He aquí la idea clave de la parábola. El sembrador y la semilla son los mismos en todos los casos. La diferencia está en las tierras. Es cierto que la tierra, o sea, el corazón, debe ser preparada por el sembrador, o sea, el maestro, o sea, el predicador, y que éste debe mantenerla limpia, pero en esta parábola solo se considera la condición de la tierra, o sea, solo se considera el corazón. Cada una de ellas se encontraba en diferente condición para recibir la semilla, de modo que el resultado fue diferente en cada caso. Y entonces podemos ver pues que esta parábola debería hacer que cada uno de nosotros se pregunte a sí mismo, ¿cuál es la condición de mi corazón? ¿Cómo recibo yo la palabra? Bueno, analicemos ahora la explicación que dio Jesús de las diferentes clases de tierra o corazón. Veamos primeramente la tierra junto al camino. Otra vez ahora retrocedemos y veamos el corazón endurecido. El corazón endurecido. La tierra junto al camino representa al corazón endurecido que ha sido hollado por la indiferencia o el prejuicio y se ha endurecido. Dice, por ejemplo, se ha endurecido por el engaño del pecado. Dice Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, si usted alguna vez trató de enseñar a la gente, es probable entonces que haya tropezado con los que no tienen interés en el Evangelio. Y esta es la realidad. Pablo se refirió a esta clase de personas en 1 Corintios 2:14. Pero antes quiero dar unas ilustraciones de experiencias personales que yo he tenido. Yo recuerdo hace muchos años, por decirle a usted 40 años atrás, una pariente política mía me dijo que quería estudiar el curso bíblico que yo administraba en ese tiempo, que dice la Biblia, y lo estudió y lo entendió, pero cuando yo le entregué el diploma y fue tan inteligente que se ganó la Biblia, pues simplemente se hizo la desentendida, no quiso agarrar ningún compromiso
con nuestro Señor. Tengo otra experiencia. Cuando yo tenía la edad de como los 19 años, recuerdo que yo tenía como un año de haber obedecido al Señor y tenía un gran amigo. Los gringos acostumbran decir mi mejor amigo, mi mejor amiga. En aquel tiempo quizás yo podía decir que era mi mejor amigo. Y al grado que estudió también el curso bíblico, se graduó y llegó a un momento que yo lo bauticé. Fíjense bien, lo bauticé en el local de la Iglesia de Cristo de San Salvador en la 8ª calle Oriente, número 315. Pero ¿qué pasó? Este hombre este joven nunca quiso crecer, y la razón fue que se casó con una joven que su familia y ella eran testigos de Jehová, y mejor se convirtió a los testigos de Jehová. Yo recuerdo que con los años, porque él emigró para los Estados Unidos, y en una de las visitas que yo hice, él me evadió. ¿Y por qué me evadió? Porque sabía lo que él había hecho religiosamente hablando. No quería ya tener contacto conmigo. Pensó a lo mejor que yo le iba a exhortar. Por eso le digo, miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 por el apóstol Pablo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Estos son los que carecen del amor de la verdad. Dice en 2 Tesalonicenses 2:10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir, hermanos y hermanas? La semilla de la palabra no puede penetrar en sus corazones en este tipo de personas. Y ese tipo de personas las habrán siempre, hermanos. Las habrán porque no lo podemos evitar. Por lo tanto, Jesús dijo, miren lo que dice en Mateo 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Así como las aves se comen las semillas que caen junto al camino, el diablo arrebata la palabra del hombre de corazón endurecido. ¿Cómo lo hace? De la manera más sencilla y más común, por medio de llenar inmediatamente su mente con 1000 pensamientos diferentes, piensa en su familia, se avergüenza de lo que dirá su familia, se avergüenza de lo que dirán sus amigos, sus compañeros de trabajo, un montón de cosas. ¿Por qué hace esto Satanás? Bueno, miren lo que dice Lucas 8:12. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces, usted sabe bien, pues, la palabra de Dios nos dice claramente que la fe viene por la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Por eso, el diablo no desea que la gente la oiga y la crea. Él desea llevarse consigo a cuantos pueda al infierno. ¿Y qué mejor muestra? Nosotros aquí tenemos
ya varios años, podemos decir 3, 4 años de predicar palabra de Dios. Ponemos rótulo afuera que dice Iglesia de Cristo, cantamos, oramos. ¿Y qué es lo que sucede? La gente el día domingo, día de alabanza al Señor, ahí va de paso. Personas que hasta nos saludan entre semana, ni siquiera nos vuelven a ver. ¿Por qué? Porque no quieren ningún compromiso, no quieren ni siquiera uno los diga, mire, pase adelante, queremos que escuche palabra de Dios. Por eso es que le estoy diciendo, por eso el diablo no desea que la gente la oiga y la crea. Él desea llevarse consigo a cuantos pueda al infierno. ¿Será posible que alguno que lea estas palabras tenga esta clase de corazón? ¿Será posible que alguno haya endurecido su corazón para no recibir la palabra? Bueno, esto es lo que la Biblia ruega. Dice en Hebreos 4:7, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, cuando se dice esto, también Santiago en su primer capítulo, versículo 21, dice, antes recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces yo le digo, recuerde que cuando se pierde la semilla, se pierde la vida, porque la vida espiritual se encuentra en la semilla. Pasemos al análisis de la tierra pedregosa, y es, como lo dije anteriormente, el corazón superficial. Jesús explicó después el significado de la tierra pedregosa. Dice en Mateo 13:20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Entonces, la tierra pedregosa representa a las personas de corazón y pensamientos superficiales. Tal vez se haya topado usted con esta clase de persona que parece recibir la palabra con gozo y que obedece rápidamente el Evangelio, de modo que todos nos regocijamos diciendo, realmente no es maravilloso que le tomó tan poco tiempo llegar a ser cristiano. Después, con la misma rapidez que obedeció, su interés se desvanece y quedamos con el corazón destrozado. Tengo otra experiencia de una pariente que fue cercana, que le enseñé palabra de Dios, la entendió con una facilidad tremenda. Estaba en Estados Unidos y hice esa evangelización y ella inmediatamente dijo que quería obedecer. Llamé al predicador, era un día de semana, el predicador llegó al edificio, llegaron varios hermanos, obedeció al Señor. Le enseñé, gracias a Dios, tan claramente la palabra de Dios, pero solamente se congregó el siguiente domingo de esa semana y después ya nunca más volvió, porque consideró que la iglesia de Cristo era una iglesia muerta, porque no tenemos esa locura de las algarabías de los grupos pentecostales, de saltar, de aplaudir, de gritar, de entrar en éxtasis, en todas esas situaciones. Entonces, esta persona es como la planta que creció rápidamente, porque no tenía profundidad de tierra.
por la razón que sea, esta persona no se ha fundado firmemente en la verdad. Miren lo que dice en Colosenses 1:23, que por cierto ya lo hemos estudiado ampliamente en mi estudio de Colosenses que doy los días miércoles. Dice así: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es decir, esta persona no ha podido entender la verdadera importancia del cristianismo. Esta es la realidad. Según la descripción hecha por Jesús, tal persona no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, y esto lo dice Mateo 13:21. Su apariencia es mejor que de la primera clase de tierra, pero no persevera hasta el fin. Dice Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El resultado final es, por lo tanto, el mismo. ¿Qué es lo que dice Mateo 13:21? Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, del mismo modo, pues, que la palabra, del mismo modo que la planta de raíz superficial se seca o se debilita al salir el sol, esta persona se debilita ante la aflicción y se debilita ante la persecución. Del mismo modo que el sol fortalece la planta que está firmemente arraigada y seca, la que tiene raíz superficial. La persecución fortalecerá al cristiano que está profundamente arraigado. Por eso mire lo que dice en Colosenses capítulo 2 y el versículo 7. Dice de esta manera: arraigados y sobreedificados y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Yo termino diciendo lo siguiente, hermanos y hermanas: en Cristo se secará, en Cristo se secará o debilitará al discípulo superficial. O sea, lo que estoy diciendo, la persecución fortalecerá al cristiano que está profundamente arraigado, que está arraigado en Cristo, y por supuesto secará o debilitará a aquel discípulo superficial. Recuerdo que cuando yo era un joven que obedecí a mi edad de 18 años y yo obedecí, si no me equivoco, en un día miércoles entre semana, como a las 2:30 de la tarde. Y el siguiente domingo, o sea, 4 días después, yo fui a buscar a la iglesia, el local de la iglesia, y recuerdo un joven que me vio y me invitó para que pasara adelante. Y este joven fue muy fino, muy amable. Y resulta que hicimos una buena amistad. Durante nos congregábamos por creo que 2 o 3 años. Pero ¿qué sucedió? Este joven de repente se debilitó y hasta el día de ahora yo no sé de él. Lamento tristemente cómo es que este joven que me animó a entrar al edificio, porque uno cuando empieza el cristianismo, uno es cohibido, hermanos. Uno no tiene ese despertamiento
que se alcanza con la madurez en Cristo Jesús. ¿Ve? Yo lamento pues la actitud de este joven que dejó el camino del Señor. Yo termino acá, hermanos, el estudio continúa, pero resulta que el tiempo ya es suficiente para esta primera parte. Siempre les invito para el siguiente miércoles 9 de agosto, año 2023, 5 de la tarde, hora del Salvador, para que escuche la segunda parte de este estudio sobre esta parábola tan hermosa, que es, como lo dije, la base para el entendimiento de casi todas las parábolas que presentó nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para cada uno de ustedes y pongámonos ahora en oración a nuestro Señor. Gracias, Padre Celestial, por permitirme presentar tu palabra. Gracias por tu grandeza. Gracias porque permites que tu palabra sea explicada y que tu servidor pueda hacerlo con claridad, con la sencillez y con la dirección del Espíritu Santo. Oro por todos los hermanos, hermanas, amigos que han escuchado este mensaje, que los bendigas a cada uno de ellos. Señor Dios Todopoderoso, lo hacemos en el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.